Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido. Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Enfoque 16, un compendio de las noticias económicas, políticas y sociales más importantes acaecidas en esta semana. El profesor Antonio Siriaco y un servidor Edmundo Ledesma vamos a estar con ustedes compartiendo esta interesante propuesta informativa. Teacher, hoy nos dejaron solo a las mujeres. Bueno, esas mujeres están de su cuenta, pero parece que por la Navidad. Siempre saludando a los amigos de Enfoque 16 que cada fin de semana están con nosotros, viendo y escuchando los análisis que hacemos en materia de política, economía y todos los temas más importantes que han sucedido durante la semana. Hoy tenemos una interesante entrevista. En consecuencia, vamos a presentar un resumen de lo más importante que ha ocurrido en esta semana, un pequeño comentario y de inmediato vamos a una entrevista que les aseguro que va a ser extremadamente interesante. Pero ante todo, una semana un poco triste. Eso lo tiene el reportaje. Así vamos a ver un resumen que nos preparó Lubeski Adames. La recién pasada semana dejó de ser festiva y de celebración para convertirse en trágica y de mucho pesar para la sociedad dominicana. Un hecho que consternó a todo el país fue la muerte del alcalde de Santo Domingo Este y miembro del comité político del PLD, Juan de los Santos, quien fue ultimado a tiros por Luis Esmerlin Félix, que también asesinó al sargento mayor de la policía, Alcides de Jesús Medina, guardaespaldas del alcalde, suicidándose este de un disparo en la cabeza tras cometer los crímenes. El presidente Danilo Medina condenó el hecho y abogó por que las personas busquen de Dios cuando se sientan agobiadas por problemas y no actuar violentamente sin pensar en las consecuencias. Cuando la gente se sienta abrumada, que pueda entender que las puertas y las ventanas de su vida se han cerrado, que acudan a Dios, que vayan a una iglesia y que le pidan a Dios orientación, porque la vida no termina con los primeros tropiezos que se le presentan. Los momentos de crisis son grandes oportunidades que tiene el ser humano para relanzar su vida. La gente tiene que pensar en el daño que le hace a los demás. Estamos en un momento en que los valores humanos no están siendo tomados en cuenta. Es como si no se sintiera ningún compromiso por el valor de la vida. Resultaron muertos también 2 miembros del Partido de la Liberación Dominicana durante la realización de las primarias de ese partido. Se trató de Gerald Pérez, de 31 años de edad, y Erasmo Antonio Espinal, de 30, en Barahona y Santiago respectivamente, donde también resultó herido el fiscal Elvis Hernández y varias personas más. El expresidente Leonel Fernández, de igual forma, lamentó estos hechos de violencia. Otro acto de terror fue la muerte del padre de la ex Miss República Dominicana Universo 2014, quien fue ultimado de 2 balazos este martes, luego que rozara con su vehículo la jipeta del homicida, en la avenida Juan Pablo Duarte de la ciudad de Santiago. A raíz de estos hechos de violencia, algunas personalidades consideran que se debe trabajar para la aprobación del proyecto de ley de arma de fuego. Yo siempre he sido partidario y soy partidario de la eliminación del porte de la sala de juego y que vayamos restringiéndolo hacia la tenencia. Y la tenencia todo analizado detalladamente quién podría poner o no. No obstante, la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, rechazó que en el país se realice un desarme total de la población y abogó para que los ciudadanos sean sometidos a rigurosos exámenes antes de permitirle el uso de armas de fuego. El que porte un arma debe reunir los requerimientos mínimos, debe haber un estudio de la actitud, del comportamiento, de la conducta, si tú estás preparado para ello. O sea que hay que revisarla,
Es una iniciativa que también tenemos en carpeta. En esa semana fue dictado 3 meses de prisión como medida de coerción a los exjueces Aguilda Reyes y Francisco Arias Valera. Con relación al tema del Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, calificó como un avance en la lucha contra la impunidad y aseguró que continuará la lucha para castigar a los corruptos sin importar jerarquía. Yo creo que es un paso de esperanza la decisión que se tomó ayer de enviar a prisión y de acoger el pedimento del Ministerio Público, y nos obliga y reafirma el compromiso que tenemos de promover una justicia más fuerte contra la corrupción. En otro tema, fue interrogado Nelson Cabral, uno de los imputados en el caso del quebrado Banco Peravia, acusado de lavado de activos y otras infracciones, y quien denunciara que había entregado al fiscal adjunto Isidro Vázquez $125,000 como parte de lo acordado supuestamente para le buscara un abogado que asumiera su defensa. Él va a ser interrogado porque dijo que le había dado un dinero a un fiscal. Y nosotros, no puedo hablar de monto, nosotros somos Inspectoría General del Ministerio Público, que estamos para investigar a los fiscales. Y no vamos a proteger a fiscales ni vamos a proteger a nadie. Pasamos con la ministra de Salud Pública, Altagracia Guzmán Marcelino, quien presentó a la Comisión Nacional de Emergencias el plan de respuesta al virus Zika. Guzmán Marcelino dijo que la iniciativa tiene como propósito que las instituciones estén preparadas para combatir esa y otras enfermedades. Todo el plan dirigido ante la situación del Zika virus, que ya está presente en países muy cercanos a nosotros, de tal manera que discutiremos aquí el plan para lograr, ya que es la única herramienta que tenemos para no tener o para disminuir a la mínima expresión la enfermedad, y es que no tengamos el mosquito Aedes aegypti. Es que los miembros de la Comisión Nacional de Emergencia, todas las instituciones representadas aquí, apoyen el plan que salga de esta reunión con todos los recursos técnicos y humanos. Además de eso, se ha dado instrucciones precisas a las direcciones provinciales, regionales y municipales de la Defensa Civil a nivel nacional para que apoyen esta coordinación con el sector salud. En esa semana, el Pleno de la Junta Central Electoral aprobó la extensión hasta el 15 de enero del 2016 del plazo para la inscripción y renovación de la cédula de identidad y electoral, que vencía este martes 15 de diciembre. La disposición fue adoptada a petición de los partidos de la Liberación Dominicana, Revolucionario Dominicano, Revolucionario Moderno y otras organizaciones, con el fin de que alrededor de 500,000 personas que faltan por actualizar el documento de identidad puedan hacerlo en este mes de prórroga. Finalizamos con la sustitución de Altagracia Paulino como directora de Proconsumidor, quien ocupaba el cargo desde hace 6 años y a quien la ley le prohibía un nuevo periodo. El presidente Danilo Medina designó a Anina Marcelina del Castillo. Bueno, como vimos en el reportaje, el tema obligado de todo resumen es la penosa muerte de Juan de los Santos. Es alcalde de la provincia de Santo Domingo Este, es presidente de FEDOMU, donde lo asesinaron, es miembro del comité político del PLD y un exitoso empresario. Además, un joven de apenas 45 años, sí, lleno de salud porque era tremendo atleta, que también era administrador de empresa y había hecho maestrías en temas municipales. O sea, una persona joven, con buena salud, lleno de vida, proactivo, que tenía mucho que darle a la República Dominicana. Yo no quiero hablar más de este tema, ya estamos entrando en Navidad. Así es. Ya prácticamente todo el mundo sabe lo que pasó y a uno no le queda más que pedirle que el Señor lo acoja en su santo seno y haga lo mismo con las otras 2 personas que también perecieron en este lamentable incidente. Pedirle que llegue la paz a las 3 familias que hoy están en luto y que esto sirva de acicate
a los hacedores de políticas públicas para ver cómo se puede desarmar a la población y para ver cómo se implementan políticas públicas que vayan disminuyendo el nivel de delincuencia, el nivel de agresividad, el nivel de violencia que está creciendo de manera sostenida en nuestro país y que de manera muy particular podamos poner, ejecutar, concebir un modelo económico, político y social que cree equidad. Porque la equidad, la falta de equidad, la inequidad social es lo que está creando este estado de desasosiego en la sociedad dominicana, que en este caso murió Juan de los Santos y ha consternado, ha acongojado a toda la sociedad dominicana porque era una persona que tenía preponderancia en la sociedad dominicana, pero que diariamente mueren dominicanos por situaciones similares o peores a esta, y es precisamente porque hemos concebido un modelo político poco transparente, una economía que le da mucho, demasiado a unos pocos y prácticamente no le da nada a nadie. Y una justicia que no le pone coto a estas barbaridades. Pero yo creo que tú has hecho un resumen importantísimo, apretado, de básicamente las causas subyacentes de esta tragedia que evidentemente enluta a todos los dominicanos y lo enluta por el hecho y la forma y quién fue la persona, al margen de que, como tú has dicho, hay cientos de personas, de dominicanos que se mueren a diario. Sin embargo, yo creo que se resalta el hecho de ser una persona pública, Juan de los Santos, en la forma en que fue asesinado y toda esa vinculaciones, esa trama que dio al traste con la muerte de Juan de los Santos. Yo creo que ahí se cuestionan muchas cosas. Tú hablas de la justicia, esa forma en que se hizo ese embargo. Yo creo que de manera ilegal, quizás si se hubiese acatado la ley, esa muerte no hubiese ocurrido, pero esa es la vida. Muchas veces uno no sabe y después que ocurren las cosas es que uno comienza a darse cuenta de una serie de baches, de una serie de problemas que luego que nos llama a la reflexión, que tenemos que corregir para que en lo adelante este tipo de situación no vuelva a ocurrir con otros ciudadanos, llámese Juan de los Santos o el otro. Entonces, uno hace un llamado en esta temporada, una temporada de reflexión, una temporada que hay que estar en familia, a la sociedad dominicana que pueda hacer un alto en el camino y reflexionar sobre el comportamiento de cada uno de nosotros. No podemos seguir constituyéndonos en una sociedad un tanto agresiva, que por cualquier situación desembolsamos una pistola y le damos un tiro, le tiramos un tiro al prójimo. También en esta misma semana ocurrieron muertes muy parecidas. El padre de una ex Miss República Dominicana rozó un vehículo, una jipeta, y esa persona inmediatamente sacó una pistola y ultimó al padre de esa persona. Entonces yo creo que esos son elementos, son situaciones que nos deben de llamar a la reflexión. Tenemos que construir una sociedad mucho más cohesionada, una sociedad mucho más humana, donde el ser humano tenga el valor no podemos seguir con esa situación. Entonces yo creo que lo que ocurrió con Juan de los Santos, algo extremadamente duro, que estremeció lo más profundo de cada uno de nosotros, que eso obviamente sea un antes y un después en la sociedad dominicana y que se le ponga coto. No es posible que nosotros tengamos una sociedad donde todo el mundo pueda tener un arma, portar un arma, porque no todo el mundo está en capacidad de eso. Entonces, yo creo que también eso debe llamar a reflexión a la sociedad dominicana, a los que hacen políticas públicas, a los hacedores de políticas públicas, que formulan políticas públicas, para que entonces le den un coto y
reformen la ley de tenencia y porte de armas en la República Dominicana. Sencillamente, como ha dicho miles de veces el padre Luis Rosario, así es, que ha clamado en el desierto, vamos a desarmar a la población que no está en condiciones de tener armas, y especialmente a las autoridades. Vamos a empezar desarmando a los delincuentes para que luego la gente seria no esté a la merced de ellos. Así es. Vamos a una pausa. Banco Central de la República Dominicana informa que a partir del 1 de octubre de 2014 estará circulando la nueva familia de billetes que incorpora la Rosa de Bayahibe, declarada por el Congreso Nacional como Flor Nacional, mediante Ley 146-11. Contiene nuevas medidas de seguridad a nivel de los más altos estándares internacionales y tienen tonalidades de colores mejoradas para evitar confusiones. Les invitamos a conocer las características de los nuevos billetes visitando la página web www.bancentral.gov.do/Nuevos Billetes 2014 y en las redes sociales Banco Central RD. Estos nuevos billetes coexistirán con los billetes actuales de iguales denominaciones hasta que estos se agoten y se complete su sustitución. Los actuales billetes mantendrán su fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas. Recuerden cuidar los billetes, no rayarlos, no graparlos ni romperlos. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El trabajador es la razón de nuestra existencia. Velamos por la prevención de accidentes laborales y en caso de que ocurran, todos los gastos son cubiertos en un 100%. La ARL hace que cada trabajador y trabajadora sienta la confianza y seguridad para realizar su labor sin preocupaciones. Nuestro compromiso es la excelencia en la atención a nuestros afiliados. No importa el oficio al que te dediques, siempre estaremos contigo. Administradora de Riesgos Laborales, para que trabajes sin preocupaciones. Ay, doña María, ay, compay José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ay, doña María. Seguimos en Enfoque 16. En el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Es superintendente de valores, es superintendente de bancos, entre otras posiciones importantes que ha ocupado en el gobierno, en la administración pública. Hablamos del licenciado Iván J.N.G. Cortiñas, uno de los economistas que yo más admiro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias, Ledesma, por la invitación a tu programa. No, gracias a usted por estar aquí. Era una deuda que yo tenía. Así es. Y me da prestigio a mí estar entre un académico comunicador, como es el profesor Siriaco, y usted, Ledesma, un comunicador nato. Gracias. Oye, déjame decir algo antes de que Iván J. Respondiendo preguntas, que también es académico. No, sí. Ha estado en la academia. A mí me ha dado clase, claro, ha estado en la academia. Que se han dado cuando él estaba como en la superintendencia de valores. Y me tocó estar en la puesta en circulación que lo puso en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Primero fue un globo y luego entonces en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un libro de artículos sumamente interesantes que incluso nosotros en la universidad, en las clases de economía, les recomendamos a los estudiantes de economía que utilicen el último libro que escribió Iván J. Allá lo tengo en mi casa. Así es. Está en agenda para leer. Así es. Tiene muchos artículos sumamente interesantes.
Licenciado, yo quiero, ya finalizando el año, le traje para hacer una evaluación de la economía dominicana. ¿Qué ha pasado en este año? Cosas buenas, cosas positivas, peligros latentes, fortalezas que tiene, perspectivas que hay para el año que viene. Empecemos haciendo una especie de recuento de lo que piensa usted que ha sido la economía dominicana. ¿Cómo no, amigo Ledesma? Si me dan una oportunidad de 30 segundos para expresarle a la familia de Juan de los Santos, claro. nuestro amigo entrañable, por la lamentable pérdida trágica de él. Yo creo que no hay palabra para describirlo a él y mucho menos el drama que vive su familia. Así que vayan mis condolencias a su familia, a las personas que los rodean, a sus seres queridos, por esta lamentable pérdida de este gran ciudadano. Y digo gran ciudadano porque cuando fui Contralor de la República, en mi etapa efímera, me tocó el deber y la obligación también de instalar la unidad de auditoría interna en el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, que pese a que era por mandato de ley, no estaba instaurada esta oficina. Y tan pronto le tocó las puertas, y quiero darlo como testimonio, el señor Juan de los Santos inmediatamente fue receptivo y prestó toda la colaboración para que el equipo de auditores de la Contraloría establecieran su unidad de auditoría interna permanente, como ya estaban en otras instituciones, pero que en este ayuntamiento no estaba, así como tampoco en otros, pero él tuvo la gran receptividad de abrirnos las puertas. Muy bien. Bueno, yendo concretamente a tu pregunta, mira, una evaluación económica para cualquier país del mundo puede perfectamente hacerse bajo dos métodos básicos. Uno es el de comparar los resultados económicos de un periodo determinado versus el igual periodo de otro año o de otro mes. Esa es una forma de evaluar el comportamiento económico de un país, el desempeño económico. Pero otro método es el de comparar los resultados económicos registrados versus las variables económicas estimadas o proyectadas. En este caso, yo pienso que vale más la pena aplicar este último método para evaluar la economía dominicana del 2015, porque cuando se hacen estimaciones de un año para otro año, se supone que se toman en cuenta un conjunto de situaciones endógenas y exógenas que permiten entonces llegar a la conclusión cuantificada de esas variables. En el caso de la economía dominicana del 2015, en sentido general, ha tenido un excelente desempeño. Si empezamos a medirlo particularmente con el principal indicador que tiene la economía, que es el Producto Interno Bruto. ¿Qué resulta? En el programa monetario, así como también en el presupuesto de la nación, se tiene estipulado que el crecimiento económico del país iba a ser durante el año 2015 de 5%. Sin embargo, en mi estimación que he hecho sobre la base del comportamiento de la economía de los primeros 9 meses, entiendo que la economía estaría cerrando en no menos de 6.5% al finalizar el mes de diciembre del 2015. Eso estaría queriendo decir entonces que la economía está creciendo 1.5% como diferencia aritmética respecto a la estimación que hicieron las autoridades cuando formularon el programa monetario por parte del Banco Central y el presupuesto de la nación por parte del Congreso y el Poder Ejecutivo. Este es el principal indicador de la economía y, como pueden ver, tuvo un comportamiento positivo de crecimiento. En cambio, si este crecimiento lo comparamos con el desempeño económico del 2014, entonces podríamos hacer otro tipo de ponderación, porque el crecimiento del 2015 ha perdido intensidad y magnitud respecto a lo que fue el 2014. Y ahí podríamos caer en el campo de la ralentización de la economía si comparamos desde esa óptica. En el caso de la inflación ha ocurrido lo mismo. En el esquema de meta de inflación del Banco Central estableció en su programa monetario que la inflación se iba a situar a diciembre de 2014 en alrededor de 4%. Eso quiere decir entonces que si lo comparamos con la inflación que yo estoy proyectando para finales de 2015, diciembre de 2015, que estaría situándose en alrededor de 2.5%, entonces estamos hablando de que la tasa de inflación registrada estaría quedándose por debajo en 1.5% de la estimada. Por lo tanto, también en materia de estabilización de precios, de baja inflación, podríamos decir que la economía dominicana ha sido exitosa.
Y si también la medimos por el lado del tipo de cambio, en el presupuesto de la Nación se formuló un tipo de cambio que ronda el 47 pesos con 3 centavos. Sin embargo, a la segunda semana del mes de diciembre del 2015, el tipo de cambio se sitúa en alrededor de 45,57. Entonces estamos hablando de que también el tipo de cambio ha quedado por debajo del estimado. El nivel de depreciación en mis cálculos sitúa la depreciación de la moneda dominicana respecto al dólar para el 2015, para todo el 2015, en alrededor de 2,6%. Una depreciación baja, pequeña, razonable para la economía dominicana, y eso, bueno, trae mucha tranquilidad para todos los agentes económicos y el público en general. También lo propio ocurrió con la inversión extranjera, que aunque no fue tan importante como lo ocurrió en el 2014, pero también va a terminar registrando una inversión extranjera directa como por alrededor de 1.800 millones de dólares. Y con respecto al déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, esta va a ser menor que en el año 2014. En el 2014 el déficit de la cuenta corriente de esta balanza de pagos se situó por encima de los 2.200 millones de dólares, y para este año 2015 estaría situándose entre 800 y 1.000 millones de dólares. Y en lo que tiene que ver con el manejo fiscal del presupuesto de la Nación, se había estimado un déficit fiscal de aproximadamente 2,4%, y según mis estimaciones, en base al cálculo que he realizado sobre la ejecución presupuestaria cortada a octubre de este año, yo pienso que el déficit fiscal se estaría situando alrededor de 2,3%, es decir, con alguna holgura positiva a favor del manejo fiscal. Como pueden ver entonces, en el campo monetario, en el campo fiscal, en el campo de la economía real, estamos hablando de que la economía ha ido avanzando en forma importante para este año 2015. Con respecto al comportamiento del sector financiero y tomando en consideración tu experiencia en la Superintendencia de Banco, ¿cómo tú analizas el comportamiento y las proyecciones del sector financiero durante el año 2015 y la perspectiva para el 2016? Fíjate que también tuvo un buen desempeño. El crédito bancario privado ha estado creciendo en forma importante. La tasa de interés activa también se ha manejado en unos márgenes entre enero del 2015 y diciembre del 2015 también, con una diferencia de 2 puntos porcentuales de diferencia de crecimiento, lo cual también es consono con el nivel de movimiento que ha tenido la economía, del crédito bancario y también de todo el tema de la política monetaria un poco restrictiva que se ha mantenido durante los últimos meses, y yo diría que también durante los últimos años, en todo lo que tiene que ver con la masa monetaria del país. Yo creo que el país tiene un sistema monetario, un sistema bancario estable, sólido, y que sirve de soporte para todo lo que es la dinámica económica dominicana. Los índices de morosidad están bien bajos, creo que rondan el 2%, la cartera de crédito ha estado creciendo en forma importante, de manera que yo creo que también tenemos un sector financiero robusto y sano. ¿Qué ha incidido para que la cuenta corriente haya disminuido significativamente? Fíjate, 2 factores básicos. La caída de los precios del barril del petróleo, que como sabemos está situándose hoy día en alrededor, ya en los mercados internacionales, por debajo de los $35, cuando la economía dominicana estuvo pagando, y la economía mundial también, por encima de los $100. Eso es un factor importante que genera una economía en la factura petrolera, en la factura en dólares, ¿no? Porque son importaciones. Y por otro lado también está el incremento del sector turismo. Ha habido un flujo importante de turismo, incluso la participación y la tasa de crecimiento de este sector en la economía dominicana ha sido lo suficientemente robusta, y son las 2 variables que explican, conjuntamente con las remesas que se han comportado también muy bien, que explican por qué se ha reducido el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos en el país durante el año 2015, por encima del déficit, o sea, por encima en forma positiva del déficit que se acumuló en el 2014. Recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos incrementó las tasas de interés
en 0.25 puntos porcentuales, llevándola a 0.50. ¿Cómo eso va a afectar el comportamiento de la economía dominicana en el próximo año 2016? Mira, una tasa de interés básica como es la que establece la Reserva Federal de los Estados Unidos tiene impacto a nivel mundial en 3 mercados. En el mercado bancario, en el mercado de valores y en el mercado de las divisas. En el caso del mercado bancario norteamericano ya tuvo un efecto inmediato. La tasa de interés activa ya creció 0.25% en tan solo un día. Observen entonces cómo la transmisión, el canal de transmisión es inmediato, dado la madurez del mercado norteamericano. Y las divisas internacionales, el euro respecto al dólar, también ha crecido en 0.9%. Eso quiere decir entonces que ya ha habido un impacto en lo que son estos dos mercados. En el de valores está por verse, pero de seguro que también se va a producir algún efecto. En el caso de la República Dominicana, yo creo que vale la pena, como desafío, como reto que tienen las autoridades y el país en general, se debe monitorear este tema, porque esto tiene consecuencias o podría tener consecuencias en varias variables, en la tasa de interés de la banca nacional, tanto en moneda dominicana como en dólar o en divisas, en el tipo de cambio también pudiera tener un efecto, también en lo que tiene que ver con el manejo de la deuda, porque bueno, eso tiene un impacto en términos de lo que es la tasa de interés que se pagan por los bonos soberanos y por el flujo de capitales que también viene al país, medido especialmente por la inversión en cartera, que es la que se realiza, ¿no?, a nivel de la compra de títulos, valores, de instrumentos financieros en el mercado, tanto local como extranjero. Y entonces, normalmente, y además también porque una mayor tasa de interés en los Estados Unidos pudiera provocar una salida de capitales desde países como el nuestro, atraído por una tasa de interés más atractiva en un mercado tan importante como es los Estados Unidos. De ahí la importancia como desafío que tienen las autoridades dominicanas de seguir fortaleciendo la política exterior para atraer inversión extranjera directa, que es la que realmente ayuda a fortalecer el aparato productivo nacional, porque es una inversión que complementa el déficit de ahorro nacional, y además también porque se vincula al resto de la economía y al resto del mundo, y eso le da una fortaleza y aumenta la competitividad de nuestra economía. Por eso yo pienso que en materia de política exterior, nuestros embajadores y demás personal del cuerpo del Servicio Exterior Dominicano, junto con la Cancillería, deben hacer un trabajo fuerte en eso. Y también en el plano local, seguir fortaleciendo la seguridad jurídica del país, porque esto es importante, porque son señales que se le envían a los inversionistas, y por igual también la seguridad ciudadana, porque la seguridad ciudadana es un elemento que toman muy en cuenta los inversionistas cuando deciden trasladarse hacia otro país a colocar sus inversiones. Quiero vincular esa explicación que usted ha hecho con la pregunta de Ciriaco. El incremento de la tasa de interés en los Estados Unidos puede provocar una especie de escape de capitales y puede forzar a que la tasa de interés de la República Dominicana aumente, para evitar un escape de capitales del sector financiero que se vayan a colocar en Estados Unidos. Pero entonces, fíjese que usted habla de una variable exógena para tratar de mantener una entrada de divisa y una adecuada inversión, que es a través de la Cancillería, nuestros diplomáticos que atraigan inversión. Sin embargo, veo que sigue siendo una especie de cenicienta el sector industrial, el sector exportador. Y bueno, cuando hablamos de incremento de la tasa de interés, hablamos precisamente de quitarle competitividad al sector empresarial y mucho más si se quiere anclar la tasa de interés para evitar que el tipo de cambio aumente demasiado. ¿Qué hacer para que de manera endógena nosotros podamos tener sectores que puedan impulsar el desarrollo económico, aumentar las exportaciones y de esa manera pues seguir cerrando ese déficit de la cuenta corriente? Justo hay dos factores que yo he identificado como grandes desafíos estructurales que tiene la economía dominicana. Una en el ámbito fiscal y otra en el ámbito de las políticas públicas, dirigidas hacia el sector real de la economía.
hacia la década de los años 90, la participación del sector agropecuario dentro del PIB rondaba, por los años 90, 91, rondaba el 12-13%. Al 2015, la participación es de 6.5%, el sector agropecuario. El sector industrial tenía una participación de alrededor aquí tengo el dato, de 32.5%, y hoy día ronda los 24%. ¿Qué quiere decir eso? Que dos sectores importantes del PIB que forman parte de la economía real, que generan riquezas, tanto para la oferta alimenticia e industrial interna, como también para la oferta exportadora, fíjense cómo se ha ido debilitando en su participación. De ahí que es importante que las políticas públicas se dirijan a fortalecer a ambos sectores. No solo en forma de esos sectores, sino también de sus sectores de la economía que no se han incorporado a la economía formal dominicana. Ustedes deben recordar que el sector informal de la economía ronda más del 50% del PIB. Y mientras ese sector informal esté al margen de la generación de riqueza formal de la economía, pues los que pertenecen a ese sector informal estarán fuera de la seguridad social, fuera de su contribución al fisco, y sin embargo hacen uso de la infraestructura que desarrolla el sector privado y el sector público. Y por otro lado, otro desafío que también he identificado estructural tiene que ver con la ejecución presupuestaria. El gasto público, vista desde el punto de vista del gasto público en su clasificación económica. ¿Qué quiere decir eso? Para el año 2009-2010, el gasto corriente de la República Dominicana se situaba en 77.5%. Al 2015, el gasto corriente es de 85% como porcentaje del gasto total. Y el gasto de capital en ese 2009-2010 era de aproximadamente 22.5% y hoy día es de 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras menos gasto de capital hay dentro del gasto público total, menos recursos tiene el gobierno para desarrollar obras de infraestructura en el sector salud, en el sector educación, en obras viales, obras públicas en sentido general, obras para la recreación deportiva, para el arte, en fin, para llenar el vacío que muchas veces el sector privado no está en capacidad o no puede desarrollar por la magnitud de los proyectos, o bien porque tal vez no es lo suficientemente atractivo desde el punto de vista gerencial y empresarial. Mira, el gobierno este año inició una discusión muy importante con respecto al sector eléctrico. Obviamente, o sea, contenido en lo que se le llama el pacto eléctrico, ¿no? Todavía el pacto eléctrico no se ha aprobado y es un pilar importante para sanear las finanzas públicas por el hecho de que todavía no hay un pacto fiscal y el gobierno tiene una presión tributaria que obviamente está muy por debajo del promedio de América Latina. ¿Cómo tú ves el futuro del sector eléctrico? ¿Cómo tú consideras que el gobierno ha manejado el pacto eléctrico, tomando en consideración que hay muchos intereses envueltos en ese pacto? Mira, yo el problema del sector eléctrico lo veo enlazado con el tema de las reformas económicas en sentido general. Yo creo que no hay un divorcio, por el contrario, se complementan en forma, se tiene una relación de causa y efecto, porque el sector público tiene una carga financiera fuerte por la parte del subsidio a la energía eléctrica, y por eso yo hablo de que este tema debe abordarse en forma conjunta. Yo creo que llegó el momento en el país para que se promueva la discusión, así como se ha estado haciendo para el pacto eléctrico, que se inicie una discusión académica, profesional, desapasionada, con diferentes sectores de la vida nacional que pueden opinar en materia de políticas públicas económicas, hechas en forma desapasionada, es decir, desprovista del interés político. Claro. Y yo creo que hay muchos profesionales talentosos en el país, tanto en las academias, en el sector privado, en el sector público, en los políticos, en los partidos políticos que están en la oposición. Hay muchos técnicos importantes que deben ser valorados, aquilatados, para que puedan
ayudar a formular reformas económicas de las que necesita el país, para abordar el tema de la elusión fiscal, para abordar el tema de la evasión fiscal, para abordar el tema de la ley de recapitalización del Banco Central, en fin, para abordar el tema del sector informal en la economía dominicana, de la misma generación de energía eléctrica en el país, ver cómo se puede ayudar a transformar la matriz de generación de energía eléctrica para que ésta pueda ser un poco más económica en términos de costos, y también decisiones que son de carácter político administrativo. Abordar el tema de la factura eléctrica para que todos los ciudadanos paguen lo que consuman. Yo he vivido en Centroamérica y yo puedo decirle que un buhonero en cualquier país de Centroamérica, en cualquiera, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, el que usted quiera señalar, que está en la calle vendiendo algún artículo, ese buhonero paga electricidad. Y son tan pobres como el buhonero dominicano. Y entonces, ¿por qué si allá se paga, aquí no puede pagarlo el buhonero? Yo pienso que es hora ya de trabajar en forma seria en un programa que permita que estas cosas sean abordadas para que el problema eléctrico pueda resolverse no solamente desde el punto de vista de la generación de energía, sino también desde el punto de vista financiero. Porque se puede resolver a nivel de la oferta eléctrica, incluso con nuevas plantas que tengan menos impacto ambiental negativo y que puedan generar electricidad a menos costos. Pero si no se resuelve el problema de financiero que tiene que ver con... Hay que cobrar porque lo que se vende tiene que cobrarse, si no, no es sostenible en ningún negocio del mundo. Hablando de eso, el jueves estuvo acá Milton Morrison, que es el vicepresidente ejecutivo de la ADIE, de la Asociación de Industria de Generación. Y César Marrancini creo que Generación también. Eléctrica, y también César Marrancini, hablamos del tema. De manera muy particular, Morrison dijo, no, pero oye, cuando yo le hablé del precio a que ponen de la generación a la distribuidora. A los distribuidores, él dijo, no, ahora mismo con la disminución de la energía, del petróleo, el precio es menos de 12 centavos de dólar. Y aún así sigue el problema del déficit. Eso parece indicar, incluso como ha habido una caída impresionante del precio del petróleo, ya el tema de la tarifa no debería ser un problema, sino que parece que hay que despolitizar el tema eléctrico. El gobierno tiene que estar dispuesto a asumir el costo político que implica empezar a cobrar. Ledesma, déjame acotar algo en esa línea que usted está analizando. Yo creo que llegó el momento, como decía, de que en el país le demos un stop a los analgésicos económicos. Es decir, a estar dando analgésicos para aliviar el dolor y no atacar las causas de la situación, de la condición, de la enfermedad. Extirpar el cáncer. Exacto, o abordarlo en sus causas, la enfermedad en sus raíces. En sus raíces. Porque si bien es cierto que la factura petrolera ha bajado por el tema del precio del barril de petróleo a nivel internacional, no menos cierto es que probablemente eso no sea sostenible, porque ese no sea su punto de equilibrio, el precio, ¿no? Y a mediano plazo tienda a subir, y como yo pienso que va a subir, aunque no tanto como en los niveles del pasado, ¿no? Yo creo que eso será parte de la historia de esa industria, pero sí tampoco no creo que esté reflejando, porque los precios de hoy son precios que están influenciados por factores políticos, por factores de geopolítica y de otros intereses que no son estrictamente vinculados. El choque que hay ahora entre, digamos, Rusia y el tema de... Y todo el contrabando de petróleo que hay en muy buena parte de los países de árabes, en donde los precios del petróleo se venden hasta 20 y 15 dólares el precio del barril de petróleo, y luego se venden en el mercado negro. Y yo creo que, y eso se debe al estado de ingobernabilidad que viven muchas de esas naciones, y además también, bueno, por la aparición del esquisto, que es un sustituto de energía que ha impactado en los precios en el mercado internacional. No, y también, perdón, Dicho, para su pregunta, también
está el tema de que la economía está en recesión. Así la economía es, mundial, así cuando es. se caliente, Claro. obligatoriamente debe de incrementarse el precio del barril de petróleo. Así es. Hay un tema importantísimo que tiene mucho que ver con las finanzas públicas a propósito de la exposición que tú has hecho con respecto al déficit fiscal al principio, y es el caso de las exenciones fiscales, que ya obviamente representan alrededor de casi un 6% del Producto Interno Bruto, y hay algunas voces que incluso el mismo Fondo Monetario Internacional en su último informe sobre la economía dominicana está llamando la atención para que las exenciones sean mucho más, se racionalicen. Entonces, ¿qué tú opinas con respecto al tema de las exenciones fiscales? Que las reglas de juego deben ser igual para todos. Yeah. Yo creo que el que produce y tiene que pagar impuestos. El que consume debe pagar impuestos. Y deben ser transferidos naturalmente al fisco. Claro. Y no quedarse en la ruta. Y por eso estamos hablando de evasión fiscal, ¿no? Claro. Y por el lado de las exenciones fiscales, yo creo que ya la etapa del fomento que tuvo algunos sectores de la economía dominicana, yo creo que ese modelo se agotó. Igual también podemos decir, el modelo en algunas zonas geográficas también se ha agotado. Incluso usted puede ver empresas que hoy día lideran el mercado de algunos productos que cuando se instalaron en determinadas zonas del país bajo condiciones especiales tenían una participación mínima en el mercado y hoy día lo lideran. Entonces, ¿cómo es posible que estas empresas sigan gozando de privilegios de exenciones fiscales? No me estoy refiriendo a ningún caso en particular. Yo estoy hablando de políticas públicas, claro, ¿no? Claro. Que le sirvan para todos los agentes económicos, ni que favorezca a uno ni que perjudique a otro. Y si lo favorece, que lo favorezca a todos. Y si lo perjudica, en términos de impuestos, que lo perjudique a todos. Bueno, y además un informe que hizo la Comisión Económica de la UAS, un ensayo que presentó el profesor, hablaba de la Escuela de Economía de la UAS. Escuela de Economía hablaba de que ya la deuda ronda el 51%. Claro. El Fondo Monetario Internacional advirtió que para el 16 se podría encaramar la deuda externa en el 54% del PIB, lo que se torna peligroso. Entonces hay que hacer algo con ese asunto de estar dando exenciones, claro, y subsidios, ¿verdad? Así es. A ciertos sectores, pero que tienen un privilegio que se torna irritante. O por menos que sean irracionales. Lo que se está buscando es que las exenciones sean mucho más racionales. ¿Sabes? Le pregunto, una de las críticas que se están haciendo es que la economía dominicana ha crecido sobre la base de los empréstitos internacionales y que ya ese modelo se empieza a ser sostenible. Usted fue el superintendente de valores. Ahí tenemos un mundo para asumir el desarrollo de la República Dominicana sin que eso implique tener que seguirse endeudando, tanto el sector empresarial como el mismo gobierno, que puede buscar dinero a través del mercado de valores para financiar la infraestructura de desarrollo que necesita el país. Hablamos de que en los fondos de pensiones hay una cantidad impresionante de dinero que están ahí y todavía no se ha podido buscar un mecanismo para poder utilizar vía el mercado de valores esos recursos que están ahí durmiendo. Un alto costo de oportunidad. Hay un alto costo de oportunidad. ¿Cómo ve usted esto? Mira, recuerdo que cuando fui a la superintendente de valores a mí quisieron crucificarme porque creo que fui, si no el primero, de los primeros en promover el uso diversificado de los fondos de pensiones, naturalmente dentro de un ejercicio profesional, como lo implica. Y transparente. Y por supuesto transparente. Estoy suponiendo eso, no un uso político de los fondos de pensiones, porque eso le corresponde a los cotizantes del sistema previsional de la República Dominicana. Es un patrimonio de ellos, no del sector público. Claro. Entonces, como tal, deben ser utilizados de la mejor manera posible. Y de la mejor manera posible no quiere decir que no tengan exposición al riesgo, que mucha gente a veces confunde esto y piensa que cuando se invierte nunca se pierde. El que invierte puede ganar y puede perder. Usted, naturalmente, en la medida que afina la decisión de invertir, puede mitigar
la posibilidad de los riesgos, de la exposición al riesgo, y es un ejercicio profesional. Y yo recuerdo que en aquella oportunidad yo planteaba que esos fondos de pensiones debían utilizarse para desarrollar obras de infraestructura. Y en ese momento, bueno, encontré, por incomprensión de algunos sectores, porque hay que tomar en cuenta que la cultura bursátil era muy escasa para aquel entonces. Hoy día todavía es escasa, pero menos escasa que para esos años 2005, 2006, cuando yo estuve manejando esos temas. Y yo sigo creyendo que el mercado de valores es un medio alternativo para seguir propiciando el fondeo de la economía nacional. También quiero indicar, porque no quiero que se quede en el aire esto que no complementé en principio, el déficit fiscal y el tema de la deuda, el peso de la deuda dentro de la economía, el dato que ofrecí ahorita se refería al sector público no financiero, claro. El que dice la UAS tiene que ver con todo el sector público, claro. Y toda la economía en su conjunto, y por eso el dato de ello supera el 50% del PIB. El del sector público no financiero ronda el 37%. Así es. Pero no son contradictorios, son complementarios ambos datos. Eso es lo que hace que las necesidades de financiamiento del presupuesto de la nación haya crecido, y mientras en el año 2010 la necesidad de financiamiento vía endeudamiento interno y externo del presupuesto de la nación era de 4.6% del PIB, hoy día es de 5.8% del PIB. Yo creo que ese es un modelo que de alguna manera, y es un desafío que tiene el país, es un desafío que tienen las autoridades del sector público y también el concurso del sector privado y de la nación en sentido general, para ser proactivo en estos temas, para que ese modelo se detenga a fin de que podamos seguir desarrollando la ejecución de unas finanzas públicas cada vez más transparentes como se está haciendo ahora. Y se ha estado haciendo en el pasado también. Evanjo, tú has hecho una presentación bastante didáctica para la gente que nos está viendo en estos momentos en Enfoque 16, sobre todo el desarrollo de la economía dominicana durante el 2015. ¿Cuáles son las expectativas que tú tienes para la economía dominicana para el próximo año 2016? Mira, dado la madurez que ha venido alcanzando el país, tanto en los agentes políticos como en los agentes económicos, a mí no me cabe la menor duda que el año 2016, que va a compartir un proceso electoral nacional, claro, con la actividad económica normal de cualquier país en cualquier año, no va a ser un obstáculo para que la economía dominicana pueda seguir teniendo el desempeño positivo que mostró en el 2014, que mostró en el pasado y que mostró también en el 2015. A mí no me cabe la menor duda que en el 2016 el PIB va a seguir creciendo tal cual se ha estimado, en no menos de un 5%, que la tasa de inflación va a estar controlada, va a ser baja, rondando el techo máximo no más de un 4%, que el tipo de cambio no superará el 48 por 1 como se ha estipulado en el presupuesto de la nación, y además también porque la evidencia empírica demuestra que, contrario a la percepción que tienen algunos agentes en sentido general de que en los años electorales el gasto público se dispara, yo hice un ejercicio hace un tiempo, que es bueno tal vez resumirlo en par de minutos o par de segundos, correcto, que tiene que ver con la teoría de la elección pública. Claro. La teoría de la elección pública me permitió ponderar si ciertamente en el país había evidencia en las finanzas públicas de que el gasto público en los primeros 6 meses de un año electoral, ya sean elecciones de medio término o elecciones nacionales, si se expandía respecto al semestre siguiente. Y en esas 5 elecciones que yo evalué, de varios periodos, de varios años, no indica que la ejecución presupuestaria mensual fuera superior en los primeros 6 meses de un proceso electoral frente a los 6 meses subsiguientes y frente a los 6 meses anteriores, a no ser que sea el crecimiento normal del crecimiento de la economía estipulado en las variables económicas que siempre se identifican a final de año para que se vea su comportamiento, porque el presupuesto de la nación siempre se formula tomando en cuenta el crecimiento de la economía, el comportamiento, claro, de la tasa de inflación, y obviamente si la economía crece, las finanzas públicas deben crecer. Así debe de ser. Bueno, pues nada, ha sido una explicación más que excelente. Yo creo que para final de año, claro, esto le deja
una ponderación adecuada, unas herramientas, Claro, digamos, intelectuales así es. a los hacedores de economía y a los empresarios, incluso a el sector gobierno, para perfilar adecuadamente cuáles deben de ser las políticas públicas a implementar para que seamos un país de éxito. Ahora, te voy a decir una cosa. Ahora, tú sabes una cosa, te voy a decir algo. Te voy a decir Además, hoy hizo gala de su condición de académico. Sí. Excelente. Es que te tenía Siriaco de reto a ti. Tú un académico, un profesor y le tenemos un gran comunicador. No, pero excelente. Reconozca que yo soy un león ya. Porque yo estoy aquí en este todo león. No, pero tú siempre has sido una persona. Yo te lo he dicho a ti, que tú eres una persona que tiene una capacidad para explicar la economía también como lo puede hacer un economista. Y tú tienes estudios precisamente para eso. Ledesma es de los comunicadores que mejor entiende los temas económicos. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo se lo voy a decir fuera de cámara, pero yo tengo un deseo bueno para él. Yo siempre he querido que él ocupe bueno, lo voy a decir. Yo siempre he querido que él tiene la capacidad para ser gobernador del Banco Central. Bueno, pero no descarte eso. Hablamos Muchas gracias por su deseo. Economista preparado, que se sigue preparando. Y no es la primera vez que lo digo, sino se lo he dicho a él. Estoy haciendo mi segundo libro. Como usted habló del primer libro, estoy haciendo ya mi segundo libro. Qué bien. Bueno. Señores, finaliza por esta semana Enfoque 16. Nos vemos la próxima semana. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar.